Episodio 3. Cultura conurbana. Desafíos. No hay canciones que le canten al octavo piso del conurbano. No hay una música que represente al edificio con amenities en Lomas de Zamora. Es como hay alguien que casi como se sentirían extraños en su propia tierra. Escuchábamos a Pedro Saborido, autor de Una historia del conurbano en las primeras jornadas internacionales de la producción artística de los conurbanos. ¿Cómo se produce cultura en el conurbano? ¿Cómo aparece retratado el conurbano en distintos lenguajes artísticos, como por ejemplo la música, el cine o la literatura? Para responder estas preguntas es necesario tomar una serie de decisiones con respecto a qué se incluye y qué se deja fuera. ¿Cultura en un sentido restringido? ¿Vamos a tomar esa idea de cultura? ¿O vamos a asumir una idea de cultura en un sentido amplio? Si tomamos el primer camino, cultura en un sentido restringido, ¿vamos a tomar en cuenta solo las expresiones culturales o también las prácticas que se asocian a esas expresiones? ¿Qué lugar van a tener en el análisis las distintas acciones culturales que llevan adelante, por ejemplo, las universidades o las escuelas artísticas que proliferan en la región desde hace muchos años y que tienen una larga tradición? Otro de los desafíos es cómo dar cuenta de la diversidad y la riqueza cultural del conurbano sin caer en un lugar común o estereotipado de asimilar la cultura del conurbano con la cultura popular. Y a la hora de meter algo de música al conurbano, y aparecen la cumbia o rock chabón, ¿no? Y el conurbano en ese sentido nos desafía a que cambiemos las formas de mirar y categorizar. Se lo escuchaba a Pedro Saborido planteando cierta ruptura, ¿no? Poniendo en cuestión algunos prejuicios acerca de qué es lo que se entiende cuando nos ponemos a hablar sobre la cultura del conurbano. Los babasónicos son de Lanús. Nadie podría decir que los babasónicos son de Lanús si nos atenemos a estas categorías de qué es arte del conurbano o no. Dirían, bueno, esto es una banda de cheto de Palermo. Y no, son pibes sofisticados de Lanús con lecturas sofisticadas, de ahí el nombre de Argelos, ¿no? De Adrián. En este sentido, podemos agregar que muchas investigaciones también, desde las ciencias sociales incluso, que analizaron el conurbano, se concentraron en manifestaciones de la cultura popular. Y eso tiene un efecto, una cierta invisibilización de otro tipo de expresiones culturales, porque se asume, ¿no?, cuando se va a estudiar cultura popular, que bueno, reside en el conurbano. Conurbano, me gusta el conurbano. ¿Dónde queda eso? Acá Palermo. Episodio 3. Cultura conurbana. Escuchamos a Diego Flores presentar el proyecto de Walking Conurban, que también él participó de las primeras jornadas internacionales de la producción artística de los conurbanos. Yo soy parte de Walking Conurban, es una cuenta de Instagram y de Twitter que fotografía e intenta narrar al conurbano bonaerense desde la mayor complejidad posible, tomando la mayor cantidad de variables que podemos. En Instagram, atados a la imagen; en Twitter nos podemos soltar un poco más porque tenemos un poco de texto y tratamos de escribir cuando nos dejan en distintas revistas, publicaciones y demás. ¿Cuáles son los desafíos entonces de narrar el conurbano hoy? Volvemos a escuchar a Diego Flores. A nosotros nos pasa mucho en la cuenta de que aparece la palabra romantización, que también me parece que últimamente ya es muy shade, más que un concepto de todo es romantizable y demás. Entonces a nosotros nos gusta discutir con esa idea porque básicamente eso aparece cuando nosotros ponemos imágenes ligadas al goce, al disfrute, a cierta exacerbación, y cuando nos dicen estás romantizando, es como que decís, ok, entonces ¿cómo se cuenta el conurbano? ¿Solamente desde una manera media ocre, padeciente, sufriente, como pesado? ¿O también podemos contar con que en ese conurbano que está lleno de padecimientos, por supuesto, también hay lugar para el goce, para el disfrute, para los gastos, para las celebraciones? Entonces me parece interesante poder poner en tensión eso, porque nos pasa incluso con gente propia del conurbano, que dice, pero ¿y entonces cómo lo contamos? ¿Cómo lo tenemos que contar? Entonces ahí hay un sendero difícil de recorrer que va esto, desde salirse de los estigmas, no caer en la romantización, en el cuento edulcorado del conurbano como un lugar mágico, pero me parece que ahí hay un sendero para recorrer, para discutir y para poner en tensión estas variables y este conglomerado de cosas.
Si partimos de concebir el ámbito de la cultura como un espacio de producción simbólica diferenciada, una mirada restringida de la cultura, y nos ponemos a ver qué expresiones aparecen y cómo aparece representado el Gran Buenos Aires, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos en primer lugar que a lo largo de las décadas el Gran Buenos Aires fue paulatinamente adquiriendo mayor visibilidad, se vuelve más visible. De un principio de menciones esporádicas, marginales, puntuales, a una presencia cada vez mayor, más contundente, sobre todo a partir de los 2000. En segundo lugar, identificamos que con el tiempo se fueron diversificando los géneros y estilos. Por ejemplo, en el caso de la música, emergen, por ejemplo, el subgénero propiamente conurbano del rock barrial, ¿sí? En donde hay un retrato de lo suburbano con referencias a los jóvenes, espacios de socialización como la esquina, el consumo de alcohol y de drogas, la conflictividad con las fuerzas de seguridad. La cumbia villera, que es otro subgénero propio también del Gran Buenos Aires, plantea una serie de rupturas respecto de lo que venía siendo la cumbia, la música tropical, incorporando nuevos ritmos musicales como el rap, los temas también sobre los que hablan las canciones, el consumo de alcohol y de drogas, el conflicto con la policía, el lenguaje carcelario. Está en sintonía con el rock barrial, pero en donde es mucho más explícito en el lenguaje y en el sexismo. En la literatura lo que encontramos es que los relatos se orientan desde un realismo, como por ejemplo el que podemos encontrar en Flores robadas en los jardines de Quilmes, de Jorge Asís, o Vivir afuera, de Fowil, o en la novela infantil Historia de un amor exagerado, de Graciela Montes, o más reciente, ya en los 90, la novela Cómo desaparecer completamente, de Mariana Enríquez, hacia otras formas, como el género policial, fantástico, la ciencia ficción, que están presentes en obras como El Campito o Villa Celina de Juan Diego Cardona o Kriptonita de Leonardo Yola. En tercer lugar, se diversifican los sectores sociales retratados. Hay mucho énfasis en sectores marginales o populares en un principio, por ejemplo, la canción Mendigo de Doc Sud de Morris, en la película El Arreglo de Fernando Ayala, que relata la vida en un barrio popular. Si bien perdura cierta asociación al mundo popular como constante, a partir de obras más recientes, como por ejemplo, estamos hablando del cine, ¿no? El bonaerense, de Pablo Trapero, Un oso rojo, de Israel Adrián Caetano, las novelas Entre hombres, de Germán Maggiori, hay otras obras, como por ejemplo Las viudas de los jueves, El 5 de talleres, de Adrián Bienietz, Showroom, de Fernando Molnar. En esas películas, en esas obras, los protagonistas son de clase media o de clase media acomodada, como en el caso de Las viudas de los jueves. En cuarto lugar, como cuestiones generales, lo que podemos encontrar en las distintas obras es que no hay referencias al conurbano como un todo, sino más bien referencias locales. Es decir, no se habla tanto de una experiencia conurbana, sino más bien referencias locales de lugares que están ubicados en el conurbano. Otra cuestión general tiene que ver con cierta figura, cierta operación retórica que se establece, como la sinécdoque, en donde el Gran Buenos Aires aparece como ilustrando lo que ocurre en la nación. Por ejemplo, hay una obra de teatro que se llama Made in Lanús, que fue traspuesta a cine y el título cambió. En lugar de llamarse Made in Lanús, pasó a llamarse Made in Argentina. Imágenes asociadas al conurbano. Si prestamos atención a los distintos lenguajes y hacemos este rastreo a lo largo de las décadas, hay figuras recurrentes a las que se asocia el conurbano que se pueden identificar en estas distintas obras. Por un lado encontramos el barrio, que en principio aparece descrito desde una manera costumbrista, el barrio integrado, un barrio de trabajadores, que muestra la infancia, la familia, los amigos, el lugar del café como lugar de sociabilidad.
Por ejemplo, en algunas obras como la que ya mencionamos, Flores robadas en los jardines de Quilmes, El arreglo, Made in Argentina, Permiso para quererte, de Julia Coria, se pasa entonces desde esta descripción de un barrio integrado, un barrio popular, a un barrio centrado en el encuentro entre jóvenes, cuyo epicentro es la esquina, como por ejemplo pasa en las películas de Raúl Perrone. La política. La política aparece asociada por lo general como debilidad del Estado, ligada a la militancia. El peronismo también es un elemento al que se asocia de un modo específico de la política en el Gran Buenos Aires. Por ejemplo, podemos ver uno de los ejemplos es en la televisión, El Puntero. El verde. Muchas veces aparece el Gran Buenos Aires asociado a cierta ruralidad, a lo campestre, a lo bucólico, que se asocia a la periferia lejana, en donde hay una vinculación con la naturaleza, por ejemplo en la costa de Quilmes, que aparece referida en muchos relatos y que tiene larga historia, ya desde Flores robadas en los jardines de Quilmes, o Soñar, soñar, la película de Fabio, o Muchacho, la película de Sandro, aparece Tigre encarnando el verde y la naturaleza. Mundo industrial. Ya desde los 70 se retrata el sur industrial como una urbe que sufre los efectos de la actividad fabril. El hollín, manchas de aceite, fábricas abandonadas, como se describe en Avellaneda Blues de Manal. A modo de cierre me parece importante destacar dos cosas. Que el conurbano no puede ser comprendido cabalmente si no se presta atención a lo cultural. Y en segundo lugar quiero destacar un componente político, si se quiere, de estas reflexiones que tiene que ver con poder dar cuenta y visibilizar la vitalidad cultural del conurbano. Si tienen dudas pueden consultar el foro de consultas del aula virtual. Chau. Este episodio se basó en el artículo Made in Conurbano que escribimos con Cecilia Ferraudi, en el volumen Gran Buenos Aires, coordinado por Gabriel Kessler, de la colección Historia de la Provincia de Buenos Aires. Se puede descargar de la página de UNIPE, Editorial Universitaria.